Hola, bienvenidos, muy buenos días. Abrazos para todos ustedes, señoras y señores. Este es el día lunes, efectivamente 13 de junio del año 2016. Aquí la hora ubica con recuadro una fotografía de los 4 más importantes jugadores, por lo menos esta víspera, aunque no hubo importancia en algunas jugadas. A ver, ¿qué quiero significar? Que Dios bendijo el arco nacional, goleada a cuartos, Estados Unidos próximo rival. La Tri no había llegado a esta instancia desde el año de 1997. La selección del Ecuador ganó 4-0 a Haití, pero se comió 10 goles, ¿no? Por lo menos. Créanme que fueron un poco más de 10 goles. Goles hechos. A mí no me parece eso una señal de eficiencia. Y el director técnico se pone enojado cuando le dicen genio. Un genio, para que sea tal, no me meto en deportes ni en fútbol, pese a que me encanta. El fútbol es el deleite hasta espiritual que tenemos. Es una convocatoria muy hermosa, un partido de fútbol. Lo que quiero significar es que director técnico que no enseña a definir, no es un buen director técnico. Y no sé por qué circunstancia debe ser una cosa muy, muy dura de advertirla y de reconocerla. Puede ser incluso un asunto mental o genético, pero ¿cuándo hemos sabido, en qué temporalidad futbolera hemos sabido definir? Muy rara ocasión. Yo recuerdo a un maestro que enseñó en la Liga Deportiva Universitaria, creo que se llamaba el Mariscal Ocampo, el que enseñó técnicas de definición, pero más que eso, configuró un espíritu de definición con alma, con profundidad, con convicción. El que no tiene convicción de las cosas que está haciendo o realiza, pues al final se pone a titubear. Y lo que ayer pudimos apreciar es un titubeo. El momento de hacer el último drible, el momento de tirar al arco, ahí tenemos dificultades. Y eso no han podido superar un montón de directores técnicos o entrenadores. Y ellos dirán, y han sabido decir cuando dejan el puesto, no es problema nuestro, es problema, como que nos dicen, de raza. Algo así. Pero en todo caso, señoras y señores, el doctor Enrique Ayala es nuestro primer invitado al programa. Estarán seguramente reprochándome muchísimos por lo que acabo de manifestar, pero sí duele que estando apenas a una distancia de una patadita final, el hombre se quede estupefacto, el morenito no se anime, no se prepare, haga bien su guión de desenlace. ¿Y qué problema le íbamos a hacer a la selección si decía 12-0? Ganó 12-0, ganó 14-0, porque 10 se comieron. Pero goles hechos, pues no. Entonces, esa partecita, señor director técnico, para las siguientes vueltas, hay que corregir, pues. Pero a estas alturas ya es muy difícil. Eso viene con los jugadores cuando niños. No sé, esto sí vale la pena que el periodismo deportivo
inserte en sus programas de orientación esto que nos preocupa, y ayer sí que fue demasiadamente significativo lo que hicieron. Sí. Bueno, me van a perdonar, pero yo encuentro una crónica saludando al doctor Enrique Ayala, porque este incluso puede ser un gran motivo de conversación, aparte de las cosas que el doctor nos tenga que explicar, nos tenga que comentar, nos haga conocer sus puntos de vista. Enrique Ayala, un líder socialista desde su juventud, imbaureño, paisano de quien les habla, está con nosotros. A mí me ha llamado profundamente la atención una crónica del doctor César Montúfar que se llama Despedida, lo leí ayer. Y digo, ¿de qué se despide? Cuando ya comencé a leer en el primer párrafo, dije, algo pasa en el diario El Comercio. Y él no es muy amigo de hacer escándalos, pero cuando se trata de un esclarecimiento de tinte histórico, y que naturalmente alude a la historia de él, como catedrático, como cientista social y como político. Esto me parece que debemos atender entre todos. Despedida, César Montúfar. Esta página de opinión que por más de 100 años ha martillado la conciencia nacional es uno de los últimos reductos de libertad que aún existen en el Ecuador. Se refiere al diario El Comercio. Una trinchera que resiste el asedio de quienes creen que hay una verdad que surge de la unanimidad y del silencio, de quienes no entienden ni quieren entender que la democracia es disenso, debate, argumentación y conflicto. Por casi 20 años he tenido el honor de escribir en ella. Aquí formé mi comprensión del debate público. Aquí sentí el vibrar y ebullición del pensamiento social y constaté cómo las ideas y los argumentos, en contrario a lo que muchos piensan, tienen una fuerza irrefrenable frente a los abusos del poder. En este espacio entendí que lo que llaman opinión pública es un mar de conversaciones que ocurren en todo lugar, sobre cualquier tema, muchas veces alrededor de una noticia o la columna de un periódico. La página de opinión de un diario es un reservorio de ideas y argumentos. Es un río por el que corre un torrente de voces que vienen de miles de vertientes disímiles e incluso contradictorias. Aquí hay palabras suaves, posturas fuertes, aquí hay gritos, réplicas. Es un espacio de murmullos y de grandes discusiones. Este no es un lugar silencioso ni tranquilo. Aquí hay pasión. Aquí hay un dolor intenso por lo que sucede hoy en nuestro país. Y es precisamente ese dolor el que me lleva a esta despedida. Siento que es la hora de que en el campo de la política, que es distinto al de este espacio, se libre una lucha definitiva por la democracia, los derechos y las libertades del Ecuador. Mi vocación, estimados lectores, dice Montúfar, es participar en esa lucha intensamente y sin claudicaciones. Y aquello es incompatible con mi presencia semanal en este espacio. El aprecio y respeto que tengo por ustedes, esta página y el diario El Comercio, no consentirían en lo más mínimo que pudiera pensarse que me valgo de él para fines políticos y electorales. Por ello que hoy me despido de esta página, y lo hago expresando mi mayor gratitud al Comercio,
a su presidente, a su director adjunto, al subdirector, a los editores, a los reporteros y todos los colaboradores del periódico de quienes he aprendido muchísimo, siendo para mí un privilegio el haber compartido con ellos. Mi recuerdo y también mi gratitud a Guadalupe Mantilla, quien abrió para mí esta ventana y consideró que mis opiniones pudieran aportar en algo al debate nacional. El Ecuador ya no vive una democracia. El erróneo experimento que nos ha gobernado desde el 2007 nos llevó a desperdiciar la década de mayor bonanza de nuestra historia y nos ha conducido a una crisis económica, ética e institucional sin precedentes. Si no hacemos algo, nos espera una tragedia económica, social y política similar a la que vivimos a fines del siglo pasado. Lo digo con claridad, pues. El Ecuador está a borde de un colapso económico. El Ecuador está al borde de un colapso económico. Lo digo una tercera vez en homenaje a César y a todos los que, como en escuela, nos matamos diciendo que algo grave, gravísimo, de gravedad absoluta, va a ocurrir en este Ecuador abandonado exclusivamente a la especulación y a la ociosidad de pensar y de dolerse de la tragedia de nuestro país. El Ecuador está al borde de un colapso económico, ahogado en un mar de corrupción, ahogado en un mar de corrupción, ahogado en un mar de corrupción guiado por un liderazgo irresponsable, en un contexto de descalabro de sus instituciones democráticas. Por ello tomo la opción de la intervención directa y emergente. Me llevo una deuda impagable por la generosidad que me han dispensado. Esto dice el doctor César Montúfar. Seguramente con esto él quiere dar vuelta a la página. No desea conversar absolutamente con nadie. Estamos intentando charlar con él, aprovechando incluso la presencia del doctor Enrique Ayala Mora, que es nuestro invitado de primera hora en esta mañana. ¿Qué le parece? Y perdona que comencemos con esta decisión que presupone naturalmente alguna limitante o algún comentario que César escuchó, si no en la redacción, en el vecindario que todo periódico tiene. Y entonces le molestó tanto que prefiere hacerse a un lado. Aquí dice, siempre que es... perdón, aquí. No, está correcto. Parece que yo me salté una página. Aquí hay sí, mi recuerdo, no, todo esto está muy bien entendido por la ciudadanía. Creo que está la carta completa. ¿Cómo le parece, doctor Enrique Ayala? Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los oyentes. Siempre destacas que soy paisano y así hemos vivido tantos años de una excelente relación. Y desde luego vengo visitando la provincia. Estuve el día viernes en Ibarra con una rueda de prensa, luego un homenaje a un compañero cuyo aniversario de la muerte se cumplía en un año, y luego el sábado en una reunión de fraternización con gente de allá, y por fin en Otavalo estuvimos en una reunión más bien de tipo cultural. Bueno, yo leí esta mañana también el artículo de César. No me pareció extraño, porque en general yo estoy en una situación parecida. Yo he escrito, he colaborado 34 años con el comercio. Y es una práctica
más bien voluntaria de quienes escriben, el acogerse a la posibilidad de dejar de escribir cuando uno interviene directamente en política. Personalmente, yo creo que lo que ha hecho César es un acto responsable, voluntario, que no tiene que ver con presiones, me imagino, sino más bien una especie de acto de lealtad con el público, con los lectores, para poder tener más libertad de dedicarse a la acción política. En mi caso yo hice algo parecido hace ya algunos días, un artículo que se llamaba Cambio y Fuera, en el que decía que en la medida en que estoy con la expectativa de que pueda... ¿Es este? No, es una columna del diario, Gonzalo. Ya. Una columna del diario. Han tomado en Hoy Imbabura. Sí, sí. La frase. La frase. Entonces lo que planteé entonces era pues que iba a dejar absolutamente de escribir de política y desde entonces voy a dedicar la columna a lo que he dedicado en otras ocasiones, que es a asuntos estrictamente históricos o culturales. Esa fue mi decisión y si llegara a tener que asumir ya definitivamente una candidatura, haría exactamente lo mismo que César, es decir, retirarme de la columna. Esto ya digo, supongo, no he hablado con él, hoy hablaré porque nos vemos en la universidad con mucha frecuencia, pues estoy seguro de que... Siguen ambos en Andina. Claro, sí, ambos somos profesores de la universidad y nos vemos con frecuencia para temas de tipo académico. Hemos hecho también bastante conversaciones de corte político, de manera que en el caso de César tenemos una relación por varias necesidades. Ahora, ya digo, el artículo es excelente, muy bonito, muy sentido y sobre todo creo que es una profesión de fe de quien conozco desde hace tantos años que considera que la democracia es un valor fundamental. Yo admiro mucho a César, por eso es un gran profesor, en su cátedra es muy coherente. Curiosamente, estuvimos con César hace un mes en Oxford, en una reunión internacional sobre temas andinos, y su charla fue aplaudida muy entusiastamente por gente que venía de todos los sectores que estudian el área andina en el ambiente británico. Una anécdota, Gonzalo. Yo estuve en Oxford también, es la universidad donde yo estudié, tengo relaciones ahí, y estuve hace 3 años. Y ahí noté que cuando uno criticaba a Correa, y yo hice una dura crítica a Correa sobre su política, sobre los movimientos sociales, porque entonces ya teníamos el problema de la judicialización de la protesta social, de la criminalización de la protesta social. La reacción de mis colegas ingleses y de algunos otros lugares de Europa y de los periodistas que estaban ahí presentes fue muy negativa. Me dijeron que lo que pasa es que yo no entendía a Correa, que les pedíamos mucho, que era un gran líder de la izquierda latinoamericana y que al fin y al cabo reflexionara. Bueno, esta vez estuve con varios de los mismos y en esta oportunidad me dijeron, oye, ¿cómo tenías razón? Habían cambiado de opinión. ¿No? El medio internacional se ha vuelto muy, muy desfavorable para Correa. Incluso muchos de los periodistas que eran sus hinchas, digamos, se han vuelto muy críticos porque han visto el Yasuní, el apaleamiento de indígenas, la total falta de libertad de expresión en la práctica, ¿no es cierto? No es que no existan medios como este, pero el acoso que sufren, etcétera. Esto ya ha llegado a los sectores de opinión pública internacional y creo yo que esa tendencia que antes era muy favorable ahora se ha revertido. Correa es una persona que en el medio internacional tendrá muy poco espacio porque la condena a su actitud autoritaria, caudicista, se ha vuelto generalizada. Bueno, ahí estuve con César y desde luego pues tuvo una actuación, como dije, muy destacada. Tú inventaste, doctor, especie de consigna a momentos, pero también puede servir como un eslogan de campaña. El Ecuador lo que quiere es un cambio y fuera. Un cambio de país y fuera Correa. Enrique Ayala Mora. Bueno, estábamos en la reunión del Acuerdo Nacional y estábamos tratando de ponerle un nombre, porque se había usado Acuerdo Nacional en forma
oficiosa, pero no se había tomado una resolución. Y vinieron muchas ideas. Donde hay diversidad, pues hay siempre mucha preocupación por ponerle este o este otro nombre. Y al final comenzaron a decir, pongámosle Acuerdo Nacional por el Cambio, Unidad, etcétera, por el cambio. Se dieron unas cuantas vueltas y un poco en broma, yo interrumpí la reunión en alta voz y dije, pongámosle Cambio y fuera. La gente se rió mucho en ese momento, pero algunas personas expertas en comunicación, entre ellos Marcelo Larrea, dijeron, no, pues, esa es la consigna. Nuestra. Me sonó la flauta, digamos, ¿no? Y entonces, desde ahí pensamos que al menos una de las consignas del Acuerdo Nacional por el Cambio, que a lo mejor cambiará por un nombre más corto en cuando ya se tome una decisión definitiva, va a ser ¿no? Que, pues, para la gente que está acostumbrada hasta las transmisiones de las carreras, va a resultar atractivo, ¿no? Porque además dice lo que planteamos. Claro, va a haber una especie de asociación de ideas. Bueno, Enrique, usted va a ser candidato a la presidencia de la República por los intelectuales, por los académicos, su cobija socialista tiene que, obviamente, repercutir, y de hecho su vida ideológica ha repercutido más bien en ambientes de clase media ilustrada, pero también de colectividades de base. Eso hemos notado por lo menos en sus campañas en la provincia de Imbabura. En sus campañas nacionales, cosa igual. El problema es que hay un antecedente. Usted, ¿con qué nombre socialista va a participar esta vez? ¿Por qué le pregunto de esa manera? Porque hay siempre ha habido como 3 socialismos en simultáneo. Y casi 1 o 2 frecuentemente han estado burocratizados o al servicio del gobierno de turno. ¿Este va a ser una especie de estigma o también un ámbito por donde usted resultaría vulnerable? ¿O no es así? ¿O usted independientemente y personalmente va a poner, va a quemar el poncho, como decimos por allá, pero a efectos de rescatar una adhesión ciudadana urbana, ciudadana rural? De lo contrario, queda muy limitado, definido el entorno de adhesión que usted requiere. ¿Cómo piensa usted innovar, esa circunstancia? Gracias, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, yo quiero destacar que yo he sido un militante de muchos años, 44 años más o menos, en el socialismo. ¿A qué edad comenzó? A los 22 me vinculé al socialismo, y antes estaba ya vinculado a lo que entonces se llamaba la FENOC, que en ese entonces estaba vinculada a su vez a la CEDOC, que ahora es la CEDOCUT. ¿Le gustó el tono socialista aquí en la universidad? Siempre sí, pero curiosamente esa es una opción que hicimos muchas gentes que veníamos del bando católico, más bien impulsados por el ejemplo de Monseñor Leonidas Proaño, que fue mi amigo personal hasta sus últimos días. Entonces, perdone, Julio César, en algún momento. Julio César Trujillo era nuestro decano. En ese momento, curiosamente, era director del Partido Conservador, pero siempre fue un tipo progresista, a tal punto que con el tiempo fue ubicándose donde debía estar. Claro, sí recuerdo. Sí. Bueno, pero en todo caso... Venía a Otavalo con Víctor Alejandro Jaramillo. Cómo no, pero ya digo, Julio siempre fue coherente, ¿no? En eso, él abandonó el Partido Conservador precisamente porque no llegó a ser compatible con sus ideas. Con Wilfrido Lucero. Con un grupo importante que fundó la Democracia Popular, pero Julio casa luego de Galárraga, también estuvo, esa noticia yo. Luego también Julio pues dejó la Democracia Popular y ahora se ha mantenido aliado a los movimientos sociales muy fuertemente. Pero bueno, en todo caso yo me he sentido siempre un militante, he estado vinculado al movimiento social toda mi vida. Hasta la semana pasada estuve dedicado a dar un curso a las organizaciones sociales y curiosamente a la FEINE, a la Federación de Indígenas Evangélicos, cuyos pastores fueron a la Universidad Andina mediante un convenio que tenemos desde hace un año
a hacer un curso de realidad nacional. Ahí estuve dando el curso, de manera que yo sigo vinculado a esa tarea como una de mis tareas básicas. Ahora, los socialistas revolucionarios, los socialistas más consecuentes, que además nunca hemos estado al servicio del poder, nosotros nos hemos mantenido al margen de cualquier arreglo con cualquier gobierno que se haya sucedido en el país durante todos estos años. Y nos mantuvimos vinculados a la lucha social. Vimos que era incompatible ya nuestra presencia en el Partido Socialista oficial. ¿Por qué, doctor? Porque esto es un grupo de personas dirigidos por gente incondicional de Correa, que nunca quiso introducir el más mínimo elemento crítico en la participación, y entonces llegó un momento dado en el que, después de que nos gasearon en un congreso, que metieron al Jugir en otro congreso, que nos hicieron fraude electoral a través del Consejo Electoral de entonces, dijimos no, nosotros no vamos a dividir el partido, no vamos a salirnos, pero vamos a fundar una corriente interna que se llama Socialismo Revolucionario y que está integrada precisamente a la lucha social. Ahí hemos participado en la movilización de estos últimos tiempos y por eso nos integramos a este agrupamiento que es el Acuerdo Nacional por el Cambio. En ese marco, los socialistas estamos dispuestos a llevar adelante un programa amplio. No es el momento de ofrecerle a la gente un gobierno socialista. Fernando Vega, con gran lucidez, dijo en una reunión: no, aquí tenemos un paciente en cuidados intensivos. No podemos darle de esta o esta otra receta. Lo que tenemos que hacer es estabilizar primero al paciente. Y para eso necesitamos un gran esfuerzo y darle las medicinas que sean del caso. Luego podemos plantear hacia el futuro una línea un poco más definida en lo que se refiere a lo ideológico, pero este no es un momento de ideologizar la política, es un momento de hacer una minga nacional para primero reconocer que hay una crisis, porque todavía Correa dice que no hay crisis, y luego enfrentarla colectivamente. Entonces, en esa línea nosotros estamos participando del Acuerdo Nacional por el Cambio. Yo he agradecido muy profundamente a quienes han tenido la bondad de proponerme una candidatura presidencial, pero les he dicho que en la medida en que estoy participando en este agrupamiento, yo quisiera, claro, estar disponible donde me pongan, eso no hay discusión, pero que esperemos que tengamos un solo candidato en este enfrentamiento. Y quisiera decir, Gonzalo, que... Pero no sería candidato socialista usted en cualquier... No, pues en este caso de la estructura del Partido Socialista, no, Dios no quiera. Franquicias. Dios no quiera, no. En eso sí hay que decir claramente que no voy a participar en esa línea. Usted lo dice con un Dios no quiere histórico. Claro, ¿por qué? Porque no quiero yo ponerme ante el país a explicar por qué se ha guardado tantos años de silencio y complicidad con el correísmo, cuando nosotros no somos responsables de ello. Nosotros hemos criticado desde el principio esa postura, y precisamente por eso dicen además que me han expulsado. Yo he tomado nota de eso, ni he sabido, no me han informado, no me han dado derecho a defenderme, pero si es que ya lo han hecho, tomo nota del asunto y les diré pues ya nos veremos. ¿Cuántos años usted se mantuvo en silencio para no herir susceptibilidades de sus copartidarios? Bueno, Gonzalo, nunca me mantuve en silencio. Yo estuve desde el primer día en que se inauguró el gabinete de Correa. Yo, por si acaso, nunca quise participar en el gobierno de Correa. ¿Me invitaron? Una decisión. ¿Alguna vez sí? Yo ¿El propio Correa? A través de una persona de su confianza. Pero no, digamos, ese punto no quisiera subrayarlo, porque por último es una cuestión que es una decisión personal. Pero nosotros fuimos críticos del gobierno de Correa desde el primer momento, porque eso era apoyo crítico, es lo que habíamos ofrecido, pero el gobierno de Correa solo exigía absoluta incondicionalidad y ninguna crítica. Entonces, y ahí se fueron 9. En mi columna del comercio, quedó uno. Sí, en mi columna del comercio y en mis acciones en los diversos campos, y desde luego al frente de la universidad, yo tuve fuertes discrepancias con Correa, pero aquí mismo en la radio alguna vez se me hizo una entrevista por teléfono, y tuve la oportunidad de decir, yo personalmente no creo que he vuelto a hablar con el economista Rafael Correa desde que nos engañó en la aprobación de la Ley de Educación Superior, el año 2010. Nos impusieron una ley autoritaria, una ley que
suprime la autonomía universitaria, que suprime la democracia interna de la universidad y reduce la posibilidad de que la gente llegue a la Universidad Ecuatoriana. Esas barbaridades que se hicieron no podían contar con mi aprobación. Yo coordiné el equipo de la Universidad Ecuatoriana que negoció la ley. Pasamos 7 meses negociando y al final Correa nos engañó. No solamente que nos negó la posibilidad, sino que nos dijo que sí, que estaba de acuerdo, que iba a aprobar la ley, que era fruto de un consenso, y luego, cuando ya la ley estuvo votada, como en otras ocasiones, mandó el veto que todos conocemos y nos impuso este mamarracho de ley que tenemos que ahora seguir y que tiene consecuencias graves en el funcionamiento de la Universidad Ecuatoriana. Entonces, yo he estado en una postura crítica desde siempre. Guardé el silencio en términos de no cuestionar la dirección de Rafael Quintero, por ejemplo, porque hay que ser disciplinados. Pero llegó un momento en que en un congreso en la provincia de Bolívar, incluso nos tiraron gases, metieron a la policía, llevaron un grupo de lumpen con garrotes, una cosa que no había sucedido nunca en el Partido Socialista. Entonces, claro, si ya llegamos a tener ese tipo de personas, ya ¿para qué intentamos seguir juntos? ¿No es cierto? Que ellos sigan su camino en el correísmo y le den cuenta al país de lo que son responsables, y nosotros estaremos con las organizaciones sociales y con grupos políticos con los cuales tenemos diferencias, pero también afinidades, para construir esta propuesta de candidatura única. Este es el punto fundamental. Nosotros creemos que, respetando todas las diferencias, hemos logrado al fin un borrador de documento que podría ser la base programática. Eso ya está avanzado. Ahora queremos llegar a un mecanismo de cómo seleccionar una candidatura única y someternos todos a esa decisión. El que sale electo será el candidato o será la candidata, y los demás apoyaremos con entusiasmo donde nos pongan. Ese es el acuerdo que creo yo que hemos llegado. ¿Cuál es el entorno de adhesión a su postulación? Bueno, cuando uno está en el centro del tema, no tiene la posibilidad de ver otras visiones, ¿no es cierto? ¿No? Lo que sé es que ha habido un gran apoyo en los medios intelectuales, en los medios de artistas, en los que yo me he movido mucho, y además en las organizaciones sociales. De eso sí estoy seguro, porque ya digo... ¿De qué organizaciones sociales estamos hablando? Bueno, de las organizaciones... Todavía no han hecho un pronunciamiento pero oficial, va a haber un pronunciamiento. Pero yo por eso no quisiera anticiparme. Pero, Ya. por ejemplo, el día martes tuvimos una reunión con el directorio, con la Dirección Nacional de la CTE, y estuvieron pues a solidarizarse y a ofrecerme su apoyo. Para mencionar un solo caso, no quisiera mencionar otros porque... ya digo, espero que se hagan pronunciamientos nacionales, pero yo siento que en aquel medio en que yo me he desenvuelto, que es el medio de los maestros, por ejemplo, yo tuve el honor de ser invitado al Congreso de la UNE, por ejemplo, ¿no? Y realmente la recepción fue muy favorable. En fin, en todo caso, yo siento que hay un respaldo. Su facción no está prácticamente ya, no por usted, sino por sus compañeros de adherencia. Más o menos entendiéndose o buscando un entendimiento con el movimiento Creo y con el candidato Guillermo Lasso. A ver. Guillermo Lasso también ha tenido sus coqueteos con usted, en fin, ha tenido expresiones de alabanza a su categoría, a su nivel. Pero él confía, naturalmente, él no va a ceder la candidatura a la presidencia de la República. ¿Hasta dónde, digamos, su aspiración llega? ¿Es innegociable su condición de candidato a la presidencia? En mi caso, Gonzalo, sí. No, es absolutamente abierta, pero en el marco de la unidad por el cambio. Es decir, nosotros no estamos planteando el hacer una alianza en el que podamos negociar con candidatos ya lanzados de otras orientaciones políticas. Yo personalmente quiero en este punto ser categórico. Yo soy una persona que ha sido siempre dialogante, que por convicción universitaria cree que hay que conversar con los demás, y el día que acepté la precandidatura dije que estaba dispuesto a hablar con todo el mundo.
desde luego con el señor Lasso, con mucho entusiasmo, con Jaime Nebodo, quien se ha nombrado candidato en esa tienda política, y desde luego con cualquier otra opción política, porque hay muchas cosas en las que podemos ponernos de acuerdo. Pero nuestro acuerdo interno del Acuerdo Nacional por el Cambio es que la candidatura saldrá internamente y será una candidatura presidencial. No es para negociar con unas terceras posiciones, sino para ofrecerle al país una alternativa. Y esa alternativa ha de ser precisamente producto del acuerdo, de la votación, si es que hay una primaria, entre los sectores que estamos agrupados. No estamos lanzando candidaturas como globos de ensayo para transar con otros. Esa no es la idea, sería un poco el traicionar a un proceso que ha venido dándose, y en ese sentido puedo decir categóricamente que esto no va a darse. ¿Con quién se sentiría mejor anexado, con Jaime Nebot o con Guillermo Lasso? No me sentí. No, es que hay una dificultad. Guillermo Lasso daría su vida porque Nebot le dé un apoyo categórico, concluyente. En cambio, parece que Nebot tiene, no planes para él, pero él cree mucho en un candidato que el Partido Social Cristiano lo pueda conducir, seguramente con una lista nacional de unidad para la Asamblea. Porque eso me da pie para preguntarle, hoy importa más tomar la Asamblea con absoluta mayoría, sin ningún tipo de dependencia de nadie, pero con un signo bien marcado de unidad entre todos los que estamos en desacuerdo con el correísmo. Y el correísmo, en cambio, va a defender la Asamblea, porque de lo contrario, el desmontaje del correísmo se viene porque se viene. ¿No le parece a usted dentro de esto más importante que las mismas candidaturas presidenciales una estrategia contundente para ganar la Asamblea? Tenga la bondad, Enrique. Sí, por eso mismo creo que tenemos que llegar a una candidatura única al interior de este agrupamiento que es el Acuerdo Nacional por el Cambio. No podemos darnos el lujo de decir tenemos una candidatura presidencial y luego cada cual va por su lado, porque eso no nos va a permitir tener una fuerte presencia en la Asamblea Nacional. De eso mismo se trata. En cuanto a lo otro, yo honestamente creo que darle al país una opción de derecha, una opción que es del centro a la izquierda, y la opción del correísmo, del caudillista que está ahí. ¿A quiénes se ubica en la derecha? Bueno, pero de la gente que estaba. Pero el Partido Social Cristiano ha sido el partido eje de la derecha durante 30 años en este país. Y el señor Lasso ha sido una persona de convicciones de derecha muy respetables, por cierto, desde siempre. O sea, si no estamos ocultándonos aquí la realidad. Es decir, aquí creo que todos nos conocemos. La idea es que precisamente lo que ahora veo es que en todos los lados hay un intento de no centralizar las alianzas en ejes políticos cerrados, sino de ampliarlos. Y eso me parece legítimo. En ese sentido, también en el caso nuestro de la agrupación que estamos planteando, queremos precisamente eso, ser lo más amplios posibles. Aún más, hemos dicho, ahí está invitado todo el mundo, sin ninguna exclusión, con dos condiciones. Una, que acepten la propuesta programática que está desarrollada y que está presentada a consideración de la ciudadanía. Y en segundo lugar, que no vengan con una candidatura previa a negociar. La idea es que la candidatura salga de la expresión de todos. O sea, está descontado que eso Lasso no va, bueno, pero eso no va a aceptar. Claro, pero eso es lo que le hemos dicho al país, no con dedicatoria a don Guillermo Lasso, sino con dedicatoria a quien quiera integrarse, ¿no? Cuando uno actúa de buena fe en hacer un agrupamiento, lo que hace primero es deponer posiciones personales. Yo creo que eso ya se ha hecho al interior del Acuerdo Nacional por el Cambio. Lourdes Tibán, por ejemplo, para poner un caso, ella dijo, yo quiero ser candidata, y le apoyó un sector importante. Pero ella dice, yo me someto a la decisión que se tome al interior. Eso no puede ser, decisión final no puede ser más claro. De su sector. Ahora, ese me parece un punto. Por otro lado, Gonzalo, yo estoy de acuerdo con que hay la necesidad de tener una presencia legislativa importante, porque hay una agenda legislativa que va más allá de
cómo se organiza el gabinete, que es en la que debemos coincidir. Por ejemplo, hay que dar al traste o al menos hacer una reforma de cirugía mayor a la ley de comunicación. Hay que hacer un cambio fundamental y rápido a la ley de educación superior, a la ley de educación, a la ley de tierras. Es decir, hay una agenda legislativa en la cual sí tenemos que conversar sobre la mesa con el Partido Social Cristiano, con el señor Lasso, con todas las personas que estén interesadas en que el país marche hacia adelante. Y ahí no hay ninguna restricción. Podemos ponernos de acuerdo, ya digo, y sobre la mesa, no hace falta hacer reuniones clandestinas para eso. Pero eso no es suficiente. Y quisiera decir una cosa, hay cosas que no pueden cambiarse aunque tuviéramos 2/3 en la Asamblea Nacional. Tiene que haber una Asamblea Constituyente también, porque solo ahí se puede cambiar la estructura del Estado. Por ejemplo, solo con esa medida se puede eliminar el famoso cuarto poder del Estado, este Consejo de Participación Ciudadana y todo lo que él representa. Y solo así se puede cambiar una concepción que está en la Constitución, atravesando todo su articulado. Pero se requiere de un voto unánime extraordinariamente importante para dar ese paso a una Asamblea Nacional Constituyente. Se requiere la voluntad del presidente de la República primero, que la convoca, y luego se requiere ganar una consulta popular. Pero una cosa que es importante decir aquí es que para eso también se necesitan grandes acuerdos nacionales previos. No se puede ir a la Asamblea al ejercicio de aplicar una mayoría determinada, negando la posibilidad de que el conjunto de la sociedad ecuatoriana tenga una expresión. Pero, por ejemplo, yo creo que ahí hay bastantes cosas en las que podemos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, voy a mencionar un caso obvio. ¿En el desmontaje del correísmo? El desmontaje del correísmo, desde luego. ¿Cómo vamos a esperar 9 años para cambiar el tribunal, la Corte Constitucional? ¿Cómo podemos esperar el que ese propio Consejo de Participación Ciudadana siga durando 3 años más? Un absurdo. Eso hay que cortarlo. Y para eso se requiere una consulta popular y una asamblea constituyente. Pero además hay una cosa para lo cual es fundamental la asamblea constituyente. Y es para eliminar en la Constitución este concepto perverso de que el Estado estatiza la sociedad. Y esto está diciéndolo un socialista de toda la vida. Claro. Eso no es socialismo, eso se llama fascismo. Eso es lo que hicieron. Concebir. Esta aclaración es histórica para mí. Es fundamental, Gonzalo. Yo lo puse en el documentito, en el librito que publiqué sobre la Asamblea Constituyente. Esto es fundamental. Por eso es que las universidades no podemos estar representadas en el Consejo de Educación Superior, porque se dice que la sociedad no se representa a sí misma. Por eso es que los médicos no están representados en los organismos donde se planifica la salud. Por eso es que, en definitiva, la sociedad ecuatoriana tiene ahí un mamotreto nombrado desde el Estado, ventrílocuo, para que le represente a la sociedad. Ese es un concepto perverso que va más allá de una cuestión puntual. Por eso hay que reorganizar el Estado desde su raíz, en donde las verdaderas representaciones de la sociedad, los sindicatos, las asociaciones campesinas, las cámaras de la producción, los colegios profesionales representen a la sociedad y no se monte en nombre de participación ciudadana un aparato que solo reproduce el poder del Ejecutivo, ese hiperpoder que se instaló en Montecristi. Por eso es necesario, no es fácil, Gonzalo, no es popular la idea de una asamblea constituyente. Es como cuando uno dice, usted va a tener que ponerse unas inyecciones muy dolorosas de penicilina. La gente nunca le gustan de entrada, pero no hay más remedio que usarlas, porque ese es el único remedio para ciertas infecciones. Asimismo, la constituyente no es popular. ¿Estaría garantizado el retorno de Correa? Porque dice que se va por un gran tiempo. Bueno, pues lo primero que tendría que hacer la constituyente, en términos absolutamente responsables, es establecer la norma de que no hay reelección después de 2 periodos. Y con eso Correa quedará, como debió quedar siempre, fuera de la, pero si es una reforma fuera de la posibilidad de ser reelecto. Es que si se hicieron hasta en Estados Unidos. Claro. El tema es que nadie se ocupa de redactar un guión o un cronograma de acciones tanto del Congreso como de acción social. La gente lo que quiere es una rendición de cuentas de esta década ganada para ellos, perdida para todos nosotros, por el tema de la corrupción,
Nadie quiere, y yo no le veo a nadie hablando de la corrupción. Entonces todos tienen como rabo de paja. Nadie quiere hablar de la corrupción porque les amenazan con los papelitos de Panamá, les amenazan que tienen a nombre de sus hijos determinados activos en propiedad, que se han hecho millonarios y han sido favorecidos en el correísmo, y entonces toda la gente lo que esconde es lo que ha robado. De eso está preocupada. ¿Usted no cree que ha sido una década, doctor Enrique Ayala, de una corrupción espantosa? Como nunca en la historia nacional. Como nunca. Usted como historiador, ¿qué etapas podría ponerles más o menos comparables? Habría que ir al gobierno de Ventimiglia hace 130 años para encontrar un nivel de robo y de cinismo como el que ha habido en este gobierno. Pero lo que es importante destacar es lo siguiente. Primero, que en la ciudadanía sí ha habido voluntad de fiscalización. Por ejemplo, la Comisión Anticorrupción se ha fajado desde la sociedad, sufriendo amenazas, sufriendo la posibilidad de que les afecten a sus empresas y en algunos casos incluso de que los vejen en términos personales, pero ahí han estado los ciudadanos y ciudadanas que están en esa comisión muy valientemente, por una parte. Y por otra parte, yo lo que creo es que hay que destacar también que han habido denuncias valientes en este país. En esta misma radio, Gonzalo, ustedes son muy meritorios. Yo lo vengo diciendo en mi columna del diario desde hace algún tiempo. Sí, ustedes han desafiado cualquier cosa. Y entonces no es que en el país ha habido silencio. Ha habido un intento de silenciar desde el poder, que es otra cosa. Pero sí han habido esas voces que yo creo que serán pioneras de un acto de fiscalización. Yo no creo que la unidad nacional se mida por perdonar los robos. Yo creo que hay que enjuiciar adecuadamente, con orden de prisión, si es del caso, a Correa y a sus 40 colaboradores como una condición de sanidad mental. ¿Pero por qué ha pasado todo esto? Porque no ha habido control político, porque no ha habido fiscalización, porque la Constitución estableció mecanismos mediante los cuales el hiperpoder ejecutivo controlaba todo. Sí. Ahora hemos aprendido. ¿Dice usted la Fiscalía y la Contraloría? En general el Estado ecuatoriano está cooptado. Es evidente, por ejemplo, la consecuencia, la obsecuencia que tiene el fiscal general respecto de las acciones del Ejecutivo. En este punto me parece básico destacar que si no hay una fiscalización de la Asamblea Nacional, Gonzalo, porque eso no suple ni a la Fiscalía ni a la Contraloría. ¿Cómo estima usted que el presidente? La Asamblea tiene que ser un órgano de fiscalización, como ha sido desde siempre. Es decir, creer que hemos superado el pasado viviendo peor que en el pasado, no me parece. El remedio aquí resultó peor que la enfermedad. El presidente, no obstante, le está convocando a un pacto ético. Imagínense. Yo que vaya a convocar, es como si es que Alibaba que Alibaba convoque a un pacto ético. ¿Quién le va a hacer caso? Pues? Es sano para una sociedad que aquellos que aspiran a una dignidad de elección popular, pero no solo eso, hemos estado discutiendo a nivel de gobierno, vamos a ser más duros todavía. Estamos preparando la pregunta para mandar a la Corte Constitucional para proponerse al pueblo ecuatoriano simultáneamente con las elecciones de febrero del 2017. Que ningún funcionario público, no solo autoridad de elección popular, no solo un alcalde, prefecto, presidente, ningún funcionario público, ningún funcionario del SRI, ningún funcionario público pueda tener capitales o empresas en paraísos fiscales. Eso es sano para una sociedad. Entonces, como el que sabemos que tiene pues sus millones en paraísos fiscales, va a decir que no nos hace caso. Vamos a ver si le hace caso a la ciudadanía, ¿no? Con el voto popular, pero en todo caso dirá que será para boicotearlo, que es para boicotear a Lasso y a Nebot. Mire, lo que más nos conviene como movimiento político es que se presente Lasso, el seguro perdedor. Entonces lo que más nos conviene es que se lance. Para que no queden dudas, podríamos dar un plazo, o sea, que se diga ningún funcionario público ni autoridad de elección popular puede tener capitales ni empresas en paraísos fiscales, y no será inhabilitación o destitución inmediata, pero tendrán un año para traer sus capitales, desinvertir en paraísos fiscales. Exa FM. Bueno, él no se queda solamente con esto. Me refiero al señor presidente. El jefe de Estado habla de la corrupción en los siguientes términos. Pueden estar orgullosos que tienen de los gobiernos más honestos de la historia y más honestos de América Latina. No tienen de qué acusarnos. Por eso repiten la misma tontería y una y otra vez que el préstamo a Dusac, que Pedro Delgado.
Ojalá lo traiga más rápido a Pedro Delgado, a ese pillastre, para que responda por sus pillerías. El mayor caso de corrupción, un crédito de $800.000 mal dado, del cual ya se recuperaron $400.000. O sea, somos un gobierno extremadamente honesto, pero nos quieren robar lo más preciado que tenemos, nuestra honestidad, nuestra integridad. La búsqueda de la corrupción selectiva también, como hicieron con Panama Papers, eso es más corrupción. Y que agarraron con empresas offshore a ese gerente de Petroecuador, en buena hora, ya está detenido, y que investiguen todo lo que tengan que investigar y paguen ante la justicia si ha cometido delitos. Pero no saben que, no tienen más, no tienen por dónde escarbar, no tienen más, porque somos gente honesta. ¿Cuántos miembros del gobierno de Nicolás Maduro han salido en Panama Papers? ¿Cuántos salieron del gobierno ecuatoriano? El fiscal no es parte del gobierno. Y es una casa que se compró en el 99, cuando no era funcionario público. La casa de Pedro Delgado, que se le explicó en su momento, pero hagan lo que quieran con ese pillastre, ¿no? Que el abogado que trabajó para Senaín, que ni siquiera era funcionario público, era abogado contratado y representaba este estudio panameño en Ecuador. Entonces, no tienen qué decir. Exa FM. Casito le defiende al primo, pero recapacitó rápidamente y el pillastre le tiene en la punta. Bueno, el pillastre me parece una excelente autodescripción. Yo creo que una persona que le... es una descripción de el que lo dice. Una autodescripción, exactamente. Yo creo que después a usted tampoco le tiene mucho afecto. Yo leí un párrafo que dice que le tiene jurado a usted, que le va a hacer algún daño. Bueno, ha tratado también, pero en mi caso sí no ha logrado encontrar ninguna irregularidad, pero ninguna de la que pueda acusarlo. En fin, pero lo que quiero decir, ¿quién le cree a Correa? ¿No? ¿Quién le cree a Correa? Ese es el problema. Él puede seguir repitiendo lo que quiera, pero a estas alturas de la vida, su credibilidad ante el país, incluso ante los sectores más pobres de la población, ha descendido prácticamente a cero. Eso me parece que es un elemento fundamental. Entonces él puede repetir cualquier cosa. Por otro lado, pues ya están saliendo los temas. A pesar de este esquema tan riguroso de control, de silencio que se ha establecido, ya están saliendo estos temas. Por eso es que una de mis primeras propuestas en la Asamblea Constituyente es establecer una comisión anticorrupción ciudadana independiente que tenga la capacidad de acusar a quienes tenga evidencias de que han perjudicado al Estado y al país. Entonces esas cosas van a venir a pesar de lo que puedan estar repitiendo desde el gobierno. Es evidente que si primero jura que se va del poder, si es que se comprueba tal cosa, se comprueba y se queda. Si resulta que niega que le conoce siquiera una persona con quien se ha fotografiado al menos 20 veces abrazado. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿No es cierto? Lo que creo yo, más allá de las afirmaciones de Correa, porque yo creo que el país ya debe dejar de girar alrededor de las planteamientos, de las maniobras de cortina de humo que hace Correa, y comenzar a plantearse las cosas en positivo. Hay que hacer una fiscalización dura e irrevocable al correísmo, pero sobre todo tenemos una crisis, hay que reconstruir el país. Correa no nos puede distraer para ocultar las trafacías de su gobierno, no nos puede distraer del tema fundamental. El tema fundamental es, sin duda ninguna, el enfrentar la crisis. ¿Por dónde comenzaría la toma de cuentas al correísmo usted? En el caso de que llegue, por decir algo, a la presidencia del Parlamento o a la presidencia de la República, o simple y llanamente usted sea un ganador de buena parte de los curules quien quiera que fuera de la nueva asamblea. Quien quiera que llegue al poder tiene una responsabilidad doble. Por una parte, promover la fiscalización radical, y en ese sentido dar paso a las órdenes de prisión que sean del caso, ya dije, a Correa y sus 40 colaboradores. Y en segundo lugar, llamar a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas sociales del Ecuador y decirles, vean... ¿Quién emitiría las boletas de captura al presidente? Hay que seguir el ¿Y por qué razones? Hay que seguir... Hay cosas que usted puede evidenciar rápidamente. Bueno, desde luego. Yo creo que hay una serie de denuncias de encubrimiento, por ejemplo, que ya están evidentes, que se han dado desde el poder y que van a dar paso a que surjan otras cosas posteriormente, ¿no es cierto? Ese es un punto fundamental. Y ese acto de haber encubierto una serie de irregularidades
dan para pedir una orden judicial que permita, al menos en el caso del presidente de la República, que la Asamblea Nacional no le autorice salir del país un año después de que termine su mandato. Pero eso no dice la Carta Política, lo ha dejado más o menos configurada para sus necesidades, ¿no? Pero la Asamblea puede disponer que no salga, pues. La Asamblea de nuestro país. La Asamblea Nacional, la que sea electa. Pero además hay una cosa. La que sea electa. Además hay una cosa grave ahí. Y es que Correa ya dijo en su mensaje que ese era el último. Y por lo tanto él no piensa ir el 24 de mayo a rendir su mensaje a la nación como le toca. Quiere decir que va a fugar del país antes. Entonces el peligro más bien es cómo hacemos para que no se produzca este hecho, porque las personas tienen que quedarse ¿Y qué ideas responsablemente. Bueno, lo que creo yo es que hay que tomar las acciones civiles y penales necesarias para que esto no suceda oportunamente, o sea, unos meses, unas semanas antes de que esté por concluir el periodo presidencial. Pero ese es un recaudo que hay que tomar. No puede darse, pues ya se va, ¿no? Yo creo que si es que fuera tan sencillo como eso, la gente va a quedarse frustrada porque los ecuatorianos tenemos derecho de quien nos ha gobernado 10 años se quede a afrontar la responsabilidad de si es tan inocente, si es el gobierno más honesto del hemisferio occidental, entonces pues que debe quedar a probar que así ha sucedido, pero no salir en estampida del país para no tener que enfrentar la realidad. Este pacto ético, dice Guillermo Lasso, no puede ser convocado por una persona de las condiciones del presidente. ¿Y usted qué opina de esto que dice? Un pacto ético no puede ser planteado por alguien que no es ético. Y no es ético haber usado y abusado del poder para lograr que la Corte de Justicia dicte una sentencia para que él cobre una indecente indemnización por la que no pagó un centavo de impuesto a la renta y la envía, lo primero que hace es enviarle a un paraíso fiscal en Europa que se llama Bélgica, en lugar de invertir en el Ecuador. Indecente y no es ético una persona que pretende decirle al Ecuador, mire, la verdad que yo no sabía quién es el presidente de la principal empresa pública del Estado, Petroecuador. Indecente es aquella persona que nombra presidente del Banco Central a su primo y luego lo defiende diciendo, yo renuncio si me prueban que el título es falsificado. No renunció, ahí se quedó. Evidentemente una persona como la que he descrito no puede plantear un pacto ético. Ahora, el pacto ético que nosotros planteamos es con ustedes, con los ciudadanos honestos de este país. Allá ciertos políticos que hagan sus pactos entre ellos. El pacto con la ciudadanía es el pacto de la lucha contra la pobreza. Exa FM. Usted coincide, quiero entender, con Lasso. Bueno, no solamente que el señor Lasso repite ahí una serie de cosas que son de dominio público, en las que no podemos sino estar de acuerdo todos, obviamente, en ese punto, ¿qué podemos decirlo? Es evidente así. Y yo añadiría ¿En qué más coincide con él? Yo añadiría en términos de la estructura que tiene que, a ver, ¿cómo me explico? La Constitución ha sido diseñada incluso con boleto para que retorne el señor Correa a donde sus familiares. Yo no quiero, en este caso, extender las declaraciones que el señor Lasso ha hecho más allá, pero cuando yo recibí su visita y le entregué uno de los primeros ejemplares del librito de la Constituyente. ¿Él fue a visitarle? Sí, él pidió que algún rato había coincidido que él llegó a la universidad por algún motivo y pidió si estaba yo disponible. Felizmente estaba ahí. Y entonces lo recibí y conversamos un buen rato y le entregué, como él dice, el folletito de la Constituyente. Él demostró mucho interés y acuerdo con que haya una Constituyente. No quiero hacer un pronunciamiento a nombre de él porque él no ha querido hacerlo, pero sí me parece que sería bueno el que nos sentemos a ver si todavía coincidimos en que hay que convocar una asamblea. ¿En qué coincidieron? En la asamblea este punto de la Asamblea Constituyente, uno de los puntos que conversamos, y en otros temas más. Pero yo creo que eso es una
es una discusión que hay que abrirla al conjunto del país. Esto tiene que Tendría que renunciar la presidencia de la República si él le gana al candidato naturalmente de Alianza País. ¿Cómo? Si Lasso gana la elección, usted no es candidato, seguramente usted va para la Asamblea. Bueno, de momento lo que yo estoy planteando es la opción de ser candidato presidencial de la Unidad por el Cambio, del Acuerdo Nacional por el Cambio. ¿Ahí quiénes están? No estamos discutiendo los temas de candidaturas a asambleístas. Yo he dicho que me voy a aceptar el puesto que me pongan, pero el que me han propuesto es ese, y entonces estamos planteándonos esa posibilidad. Ahora, ¿Usted busca ser binomio entonces? ¿No quiere un poquito arrimarse a la posibilidad de dirigir la Asamblea? No, yo creo que hay que estar en donde uno es más eficiente. Cuando realmente está comprometido con un proceso, no escoge puestos. Claro. La gente le pide a uno que vaya al puesto que cree que es más adecuado para la persona. De manera que no estamos negociando candidaturas, Gonzalo, de todo corazón. Su perfil está para presidente de la República. ¿Qué le han dicho sus iniciales consultores? Eso le toca resolver a quien está capacitado para decidir. ¿Pero qué le han dicho sus asesores? Bueno, tenemos de momento un grupo informal, no hemos hecho ninguna estructura más firme porque se trata de una iniciativa que acaba de surgir y que no tiene las condiciones de la candidatura del señor Lasso. Por ejemplo, él ya está en campaña desde hace tiempo. Así es. Pero no, lo que en este punto quiero decir es que el eje central no es el reparto de candidaturas. El eje central es construir una verdadera alternativa que nos permita no solamente vencer al correísmo, sino afrontar la grave situación del país. Y usted lo que ha criticado es que Correa elaboró y diseñó una carta política, una constitución que incluía pasaje de regreso, ¿no? No, yo creo que la carta política original ya tenía una serie de taras, la de Montecristi, sí, que yo personalmente las critiqué en su momento. Ya el año 2008 yo estaba crítico de algunas cosas como del cuarto poder. Eso es público y notorio. Cuando usted estaba entre que está de a buenas y que está... No, cuando estaba en lo que se llamaba una postura ¿Cuántos crítica años del le gobierno. aguantó usted al correísmo sin decir nada? No, ni una sola semana. Yo desde los primeros días, felizmente en la columna del diario El Comercio, eso era posible, porque claro, ahí yo expresé mi voluntad. Está una cronología. Sí, está mis posturas. Yo respaldé algunos temas del gobierno, desde luego, eso sí, pero fui muy crítico de otros, de manera que la crítica no la silencié nunca. Pero lo que estaba planteando es que la Asamblea Constituyente, como estaba organizada, pues lo que hizo es que impuso una serie de concepciones del correísmo que yo he criticado, pero, por ejemplo, estableció la no reelección. Correa tramposamente logró que la Corte Constitucional autonombrada dijera que la tercera elección sí valía, y ahí fue la primera trampa. Y luego, cuando se presentó en las últimas reformas constitucionales con el nombre de enmiendas, indebidamente, tramposamente a la Asamblea, ahí se dijo ya con la presión pública que fue muy grande, que bueno, no se aplicarían para esta vez sino para la próxima, con lo cual Correa quedó habilitado de acuerdo a su reforma constitucional a que pueda ser reelecto. Pero yo creo que ese es un consenso que hay que llegar muy rápidamente, y es que para Correa o para quien sea, tenemos que limitar a 2 periodos la posibilidad de que una persona llegue al poder. Ha sido malo para el país el que tengamos esta crónica, no solo la crónica reelección, sino la crónica tendencia de los políticos que ya fueron presidentes a querer volver. En ese sentido me parece que el sistema norteamericano o el sistema mexicano son muy sanos. Una persona es electo, en el caso de Estados Unidos se le reelige una vez, bien sea en forma inmediata o luego, y no puede volver más. Y esa fue una reforma constitucional que se hizo, una enmienda constitucional que se hizo hace 60 años, es decir, cuando la Constitución norteamericana había regido la mayor parte de su tiempo. O sea, personalmente yo creo, por todo ello, que hay que volver a pensar la Constitución ecuatoriana en los términos de que no hay que hacerla para un caudillo,
de que no hay que hacerla para una persona con dedicatoria, sino que hay que hacerla para el país. Y ahora que estamos justo en el mes alfarista, la Constitución de 1906 fue hecha para el país. Esto es muy importante, Gonzalo, fue hecha para el país. Esa Constitución fue redactada sin reelección presidencial, con equilibrio de poderes, con fiscalización. Es decir, ese modelo de Constitución que tanto se invocó a propósito del alfarismo debería ser seguida en sus principios fundamentales, y no lo fue. Es decir, si ha habido buenas constituciones en el país, yo creo que podemos ir a una constituyente con la voluntad de hacer una buena constitución. ¿Qué había contra la corrupción en esa carta política de Alfaro? De Alfaro, sí. Bueno, primero la voluntad personal de Alfaro de no transigir con la corrupción, que fue muy fuerte, ¿no? Él mismo fue un hombre de una integridad personal enorme, enorme. Lo único que Alfaro logró hacer en su vida, de lo que le quedó de patrimonio después de haber sido un hombre muy rico, era un seguro de vida. Eso sí, se consiguió un seguro de vida por si acaso en su carrera de revolucionario tuviera una muerte como tuvo, una muerte trágica, pero nada más. Entonces yo creo que ahí hubo bastantes elementos que permitieron que un Congreso, que a veces tenía mayoría de liberales, pero no eran incondicionales de Alfaro, podían ir controlando al poder. Y ese fue un elemento fundamental que permitió efectivamente que esa Constitución rigiera durante algunos años, porque fue equilibrada en términos de la presencia del poder. De más está decir que la función judicial era bastante independiente en esa época, y ahora no lo es, a tal punto que el secretario jurídico del presidente de la República, por encima del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, les manda una carta a los jueces diciendo que no pueden sentenciar contra el Estado. Cosa que me parece inverosímil, ¿no? Sí. El célebre Nobel Mario Vargas Llosa acaba de publicar un libro que se llama El engaño populista. Y el exministro Marco Flores me anticipa no, esos son los del prólogo. Ah, no, el prólogo es de Carlos Rodríguez Brown, Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Ah, ya. Ojalá que este libro tenga los muchos lectores que se merece. Ah, ya. Recomienda a Mario Vargas. Gracias, es que me pasan al vuelo. Entonces no me permití indicar adecuadamente a la audiencia. Pero en todo caso, el engaño populista, solo la fotografía, ¿a usted qué le dice? ¿Podía leer esta fotografía que yo indico a mis amables? ¿Lo ponemos ahí, Santiago? Ah, ya. Es para esta cámara. Ok. Aquí está Fidel Castro. Abajo está el comandante Chávez, el señor Iglesias, que lo tenemos aquí, el señor presidente Correa, la presidenta de Chile, el presidente Evo, la expresidenta de Argentina, y ahí está, el engaño populista con los actores. Entiendo que también la animadversión va para España, ¿no? Y creo que en pocos días más hay un programa de debate impresionantemente interesante. Creo que es mañana ese debate en la nación española. Pero, ¿usted creyó siempre en Fidel Castro hasta cuando fue a Río y diseñó lo que ha destruido prácticamente a nuestros países, que le fueron afectas al premier cubano, bueno, el presidente cubano, al revolucionario cubano que todo el mundo de alguna manera admiramos en nuestra juventud? Por ahí va a comenzar, ¿no? Yo creo que mezclar a Fidel Castro con los Kirchner es una grosería, una falta de sentido de la historia y de la realidad. Obviamente el proceso cubano tiene montones de limitaciones que cada vez se muestran más visibles,
pero tiene una serie de puntos favorables, una serie de elementos que son parte de la historia nacional, igual que la historia de América Latina y del mundo, ¿no? Fidel Castro es una figura mundial que va a ser reconocida muy notoriamente en el futuro y que no creo yo que pero un libro no deja de cualquier... de ser populista No, también. no, yo a eso iba. Pero yo no quiero hacer aquí apreciaciones políticas de militante socialista. Quiero invocar mi condición de trabajador de las ciencias sociales, que ha trabajado este tema, que conoce, y primero para comenzar, estos caballeros que han escrito este libro no tienen la más remota idea de lo que es el populismo. Porque ¿Por qué? ponerle populismo a cualquier cosa es una grosería para con el público. Ese libro, para mí, ya nace descalificado. ¿Por qué? Porque ¿quién puede decir que la señora Bachelet es populista? La señora Bachelet puede haber cometido errores. De ella no se le han denunciado problemas graves de corrupción, ciertamente, pero el proceso chileno no es un proceso populista. Aclaremos ese punto. Aclaremos con toda la claridad. Ni tampoco el proceso cubano. Ujú. Esos dos procesos, técnicamente hablando, desde la pura ciencia política, desde el análisis que no es ni de derecha ni de izquierda o que pueden confluir las dos posiciones, esos dos procesos tienen otras características y no pueden ser bautizados de populistas. Si las personas quieren criticar los modelos del así llamado socialismo del siglo XXI, son absolutamente libres de hacerlo y yo personalmente abonaré con algunas críticas a eso. Entre otras cosas porque no creo que sean socialismos. Pero englobar en un solo saco a Chávez y a Bachelet, que han tenido tan profundas diferencias ante el continente, solamente por un prejuicio ideológico trasnochado, no me parece correcto. De manera que yo no he leído el libro, lo voy a revisar, desde luego, porque es mi obligación, pero quiero decir, como cientista social calificado, no, eso sí lo reclamo, y creo que es reconocido en el país, ¿no es cierto? Y no solo en el país, no. El comenzar utilizando la categoría populismo para definir realidades tan diversas como la realidad chilena y la realidad venezolana no es correcto. Y si esta persona ha hecho eso para conseguirse un rótulo, un título que le va a hacer vender libros, que le vaya bien vendiendo los libros. Pero no me parece que esto sea correcto. Y esto no es ni defender a Correa, ni a sus 40 colaboradores, ni defender a Chávez. El chavismo es un fracaso a nivel continental, ni es tampoco negar que un proceso de más de 50 años como el proceso cubano requiere un análisis muy detenido y desde luego no la canonización que a veces hemos hecho de él. Por otro lado y por último, el proceso chileno, que viene de una dictadura y en donde hay una alianza del centro a la izquierda precisamente para gobernar, no se parece en nada al populismo latinoamericano, pero en nada. El proceso que sustentó la presidencia de la presidenta Bachelet no tiene nada que ver con el populismo y eso me parece que es de honestidad intelectual decirles a los lectores. Eso me parece lo correcto. Pero, ¿cómo le parece esta afinidad que en la fotografía se quiere destacar, se intenta destacar entre Iglesias y Chávez, Chávez e Iglesias, este líder joven español, que le cobró buena plata al señor Chávez? Exactamente, yo creo que... Y también aquí... ese hecho... Le han botado la factura de aquí también. Ese hecho tiene que ser explicado sobre todo ante el electorado español. Yo creo que el chavismo hizo mucho daño en el continente y veo que también en España. Pero ese es un asunto que no tiene nada que ver primero con la categoría populista y segundo que es algo que felizmente puede aclararse y que puede aclararse precisamente en el seno de una elección como está sufriendo. ¿Cuál es la característica populista que usted defiende? Bueno, es un poco difícil explicar el populismo. No, pero un cientista en un esquema, pero el populismo se ha estudiado en América Latina con sus dos principales exponentes, que son, por una parte, el justicialismo argentino y por otra parte el APRA peruano. Una de las características del populismo es que son agrupamientos políticos en donde hay una estructura
que se da alrededor de la organización social y política por una parte, y por otra parte que hay una amalgama de posturas ideológicas. Por otro lado, hay una referencia muy fuerte al liderazgo, al carisma de un caudillo. No, yo no le veo a la señora Bachelet como una caudilla, no le veo. Le veo una presidenta muy popular, que tiene sus características, pero de ahí a un caudillo hay una diferencia enorme. Bueno, comparen a Bachelet con Chávez y van a encontrar la diferencia. Entonces, el populismo es una categoría sobre la cual se ha descrito muchísimo. Hay una bibliografía amplísima en el continente, y quienes hemos revisado la categoría populismo y la conocemos bien, no podemos aceptar que un libro tal por cual utilice el término para meter en un solo saco a todos los que los autores no les gusta o no les caen bien. Eso me parece incorrecto. Ahí está además Fidel. Claro, por eso digo, ni Fidel ni Bachelet son populistas. Ahí está además Correa. Bueno, Correa es un caso, sí, yo tampoco creo que Correa sea populista, entre paréntesis. No Correa es un caudillo autoritario que ni siquiera llega a populista. Yo creo que Correa... ¿Qué tan parecido a García Moreno? Pero por favor no le ofendamos a García Moreno en semejante forma. Para comenzar, García Moreno era honrado, pero para comenzar. Segundo, era eficiente. Y tercero, claro, García Moreno tenía un proyecto de país que con un precio muy alto de represión lo llevó adelante, pero que ahora lo reconocemos. Las carreteras de García Moreno las medía con vara y no permitía que se lleven un centavo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el igualarse a los grandes líderes del país, que es una manía de Correa con García Moreno, con Alfaro, me parece un despropósito. Sí, la tiranía. Desde luego, pero han habido tiranos de tercera categoría como Ventimilla o Camaño que son más parecidos a Correa que García Moreno. Pues. Entonces le dejemos, según usted, en Ventimilla nomás. Sí, pues yo escribí un artículo en El Comercio que se llamaba La dictadura del robo, describiendo cómo fue la dictadura el gobierno de un dictador, y solo en el último párrafo decía que era Ventimilla, y me escribieron un montón de correístas diciendo que le he ofendido al señor presidente de la República. O sea, se reconocieron, ellos se reconocieron ahí. Yo no mencioné a Correa, se reconocieron ellos pero en alguna parte usted debe haber dejado hábil que es para... No, yo lo que hice es describir cómo fue el gobierno de Ventimilla. Y la gente protestó, porque los correístas protestaron porque se vieron en el espejo de Ventimilla a Correa, pero muchísimas, muchísimas. ¿No? Ya. Y ¿usted no teme el desquite de Correa o ya le falta muy poco tiempo? No, Correa ya ha sido tan vengativo con una serie de temas. Lo de la universidad. Lo de la universidad, pero aclaremos una cosa, Gonzalo, ya que estamos en ese tema. Yo no soy vocero de la universidad, y la universidad tiene un rector, tiene una estructura propia de la cual ya no formo parte. Yo solo soy profesor de la universidad, ya no tengo. Pero sí, aclaremos que al fin, el día jueves anterior, ya se convencieron el señor Ramírez, un politiquero colombiano que es el presidente del Parlamento andino, que no podían meter la mano en la universidad. Y al fin terminaron aceptando que haya una elección y que lo que la comunidad universitaria resuelva, eso se va a respetar. De manera que esto yo considero un triunfo de la universidad y del país, porque al fin se logró que esta gente deje de meter la mano en la universidad y respete la autonomía de la institución. Y eso se debe a la firmeza con que la propia institución resistió por dentro y a la colaboración de los medios de comunicación, de las organizaciones, del país entero que se levantó al lado de la universidad. Yo creo que la universidad apenas tenga su elección, que parece que va a ser el mes próximo, de un rector que será respetado por el poder, tiene que hacerle un homenaje a la sociedad ecuatoriana que respaldó su autonomía. Al fin y al cabo es una de las pocas instituciones que ha resistido el embate del poder. Ha sido muy duro por dentro, pero yo quiero dejar simplemente esto mencionado porque me parece importante que la gente que nos apoyó sepa, al fin, terminaron aceptando que la universidad debe elegir su propio rector sin que meta a mano ningún aventurero colombiano ni las autoridades que el gobierno ha puesto en la educación superior. ¿Y se cree que es un aporte suyo y de
algunos otros catedráticos No, que han no, bregado por este al contrario, desenlace, esto es un triunfo de la universidad, Sí, digo. de los trabajadores, de las personas de la administración, del pueblo llano, de las secretarias, de la gente de servicios. Y los estudiantes. Y de los estudiantes han apoyado todos en esto. Ha habido una gran unanimidad. Si la universidad no estaba unida por dentro, esta cosa hubiera sido facilísima para el gobierno intervenir, ponernos un rector y tratar de tomarse para hacer de eso un baluarte del correísmo. No les hemos dejado, eso sí, pero sobre todo, Gonzalo, por el apoyo social. Yo creo que eso ha sido determinante. Enrique Ayala, Cadena Democracia. Ahora va una solicitud de parte del presidente de Petroecuador. ¿Es el caballero? Es que tengo que dar... Claro, es el ingeniero Pedro Merizalde, gerente general. Dice: respecto a observaciones de la Contraloría General del Estado a los contratos suscritos, este ente de control ya se pronunció y no existe, le ponen entre comillas, subrayado, dice que el Contralor, el señor Poli, ha dicho y ha escrito que no existe perjuicio al Estado porque las negociaciones se hicieron con los precios vigentes en el mercado a la fecha de la facturación. Miren cómo la propia Contraloría ayuda a disimular, digamos, esto. No sé, la pregunta que les hago a ustedes y no a los invitados es: ¿qué vamos a hacer con el Contralor y alguien más? ¿Los entes de control han funcionado adecuadamente o les tienen ya enseñados a este tratamiento? Señoras y señores, aquí está lo que manifiesta Petroecuador en una réplica que lo van a aclarar en su contenido. Oficio número 1662.